Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 16. Verso 16. Vamos a leer del verso 16 al 21. Dice la Escritura: al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo sois, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bien, hermanos, esta porción de la Escritura, como toda la palabra de Dios, es muy edificante. Esta porción que acabamos de leer nos habla de Jesucristo como nuestro ayudador, de Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como aquel que nos ayuda en un momento difícil, en un momento donde las cosas cambian repentinamente y nos llenamos de temor. Nos muestra a un Jesús compasivo, nos muestra a un Jesús pendiente de sus discípulos y a un Cristo que siempre llega en el momento oportuno. Nos muestra a Jesucristo que tiene control sobre todas las cosas. Nos muestra al Hijo de Dios como todopoderoso, pero también como misericordioso y cuidadoso de los suyos. Lo primero que podemos ver, si nosotros vamos al texto en el verso 15, un versículo antes, entendemos el contexto en que se desarrolla el mensaje que leímos. Dice en el verso 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La semana pasada hablamos de ese maravilloso milagro de Jesús alimentando a una gran multitud y esa enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos. Pero el último verso nos mostraba cómo la multitud quiso venir a Jesús y hacerlo rey en ese momento. Hacerlo un rey terrenal, un rey como las demás naciones, a un rey que les librase de Roma. Un rey que les diera lo que ellos querían bajo sus propios términos. Pero Jesús, entendiendo estas cosas, dice la Escritura, Jesús se aparta a un lugar solo. ¡Cuánta humildad, hermanos! Vemos a un Jesús humilde. Él no necesitaba, Él no ocupaba que se le hiciese rey en ese momento, porque Él era el rey en ese momento. Pero Él descendió siendo rey de los cielos y de la tierra y de toda la creación, siendo el rey de reyes. Él descendió a esta tierra en humildad, a ser el rey humilde que los hombres no habían conocido ni conocerían jamás fuera de Él. Él es ese rey humilde que vino a reinar de una manera distinta, a mostrar los atributos, la gracia y el amor de Dios hacia los hombres. Así es que después de dar de comer a esa multitud de personas y entendiendo que venían a tomarlo como rey, se aparta de ellos. Porque Él no necesita ese tipo de honores. Él no necesita esa clase de honra de los hombres. Él es el rey humilde. La Escritura nos dice en Mateo 20 que Él no vino a ser servido. Él descendió desde los cielos no a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Jesucristo es esa clase de rey, hermanos.
humilde desde la cuna hasta el sepulcro. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Nació en un pobre pesebre entre animales, de una mujer sencilla, de María. ¿En dónde? En un lugar, Él vivió en un lugar muy humilde, en la casa de un carpintero. Él es el Rey humilde. En Nazaret, en una ciudad también muy humilde. ¿Cuál es su séquito de este Rey? ¿Quién es ese séquito que sigue y acompaña al Rey? No es más que un grupo de personas pobres, en su gran mayoría, pescadores. Esa es la clase de séquito del que se hace acompañar este Rey, porque Él es distinto. Tan humilde que Él llegó a expresar a aquellos que deseaban seguirle. Las zorras tienen sus guaridas, sus cuevas donde vivir. Las aves tienen sus nidos donde descansar. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando Jesús cruzó el mar de Galilea en ambas ocasiones, por lo menos en una de ellas nos dice que la barca, el bote que Él usaba para cruzar el mar de Galilea era un bote prestado. Cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, y aunque le alababan y le daban honores, lo hizo en un asno prestado. Cuando Jesús murió, Jesús fue sepultado, humilde hasta la muerte, en un sepulcro que no era propio, prestado. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 8, que siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. Y hermanos, sus discípulos no han de vivir como reyes soberanos. Sus seguidores, su séquito, quien va detrás de ese Rey, que es su pueblo, que somos nosotros, que es cada uno de aquellos que Él ha salvado. No hemos de pensar que nosotros hemos de vivir diferente, sino nosotros hemos de aprender, hermanos, a ser dependientes de nuestro Señor y Salvador, de nuestro benefactor. En este pasaje que nos habla de esa tormenta que se desata en el mar, que yo quisiera que usted imaginara a este apóstol, al apóstol Juan, quien escribe este evangelio, ya anciano, entrado en días, recordando, trayendo a su mente las memorias del tiempo que Jesús estuvo con ellos, su maestro, su amigo, su salvador, su Dios. Ya en la ancianidad viniendo estos recuerdos a Juan, y aunque ya los otros evangelios habían narrado este milagro, por lo menos Marcos y Mateo, ya estaban esos escritos circulando y ya habían ellos narrado este milagro, Jesús caminando sobre el mar. Juan lo tenía tan presente en la mente y él no quiso pasar por alto él también plasmar esas memorias inspirados por el Espíritu Santo. Él recuerda ese momento que enfrentaron en esa gran tormenta. Cuando la Biblia se encarga de describir situaciones difíciles, cuando la Biblia va a usar una metáfora para hablarnos de un momento tormentoso, difícil para un hombre, se encarga de plasmarlo como una tormenta. El Salmo 69, el salmista habla de esta manera. El salmista decía: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. El hombre, el salmista, cuando quería describir su situación difícil, él la miraba como una tormenta, como aguas que se agitaban dentro de su ser, como que se hundía en medio de las profundidades, donde no puede tocar, decía, en abismos de aguas que están sobre de él, como presiones sobre de él. Te pregunto, ¿te has sentido alguna vez así? Este pasaje habla de una tormenta. Este pasaje nos habla de un momento difícil, realmente difícil. ¿Tú te has sentido así? De sentir una opresión, no un problema pequeño,
sino algo que angustia tu alma, como la del salmista, que sentía una opresión profunda en su ser, como que te aplastan el pecho por las noches, como que te acuestas y sientes que no puedes respirar bien por la angustia, por lo que estás pasando. A veces es una deuda grande, a veces es un problema en el matrimonio, a veces tenemos preocupaciones tan profundas por los hijos. Pueden ser tantas cosas que nos opresionen de esa manera, ¿verdad? Hermanos, como pastor, uno debe de estar al pendiente de las ovejas. Y yo quiero hacer muy personal este sermón, es decir, hablarles a ustedes. Sé que muchos de ustedes están pasando por un momento difícil. Muchos de ustedes se están sintiendo de esa manera en este preciso momento, en estos días. La palabra de Dios siempre llega a tiempo. Dios es soberano. Yo no escogí este pasaje. Yo quiero animarte. Quiero decirte que cobres ánimo como tu pastor. Yo quiero decir, cobra ánimo. Dios tiene el control. Quiero alentarte a seguir en el Señor y que su palabra en esta mañana te conforte y te aliente. En ocasiones, lo único que se necesita para ser merecedor de una prueba tan grande es ser un hijo de Dios. La mayoría de las veces lo único que se necesita para estar ahí en medio de un problema tan grande, cuando nos preguntamos por qué, lo único que se necesita es un requisito: ser hijo de Dios. Pablo, el apóstol Pedro, la primera carta en el capítulo 4, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro le recuerda a la iglesia, a los hijos de Dios, a los santos, a los salvados, a los redimidos. No lo vean como algo extraño. A veces el único requisito para estar en medio de una tormenta cruel que azota tu alma es ser un hijo de Dios. Sino gozaos, dice Pedro, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Son muchas las pruebas que han de pasar los discípulos. El pasaje nos muestra a un grupo de discípulos que acaba de presenciar un milagro tan maravilloso. Y así son las pruebas, hermanos. Llegan cuando menos te lo esperas. El día está tan glorioso, el sol está tan reluciente, cuando de repente todo cambia. Todo cambia, algún acontecimiento, alguna situación difícil, y todo ha cambiado. Y tú recuerdas, pero apenas hace poco estaba experimentando un momento glorioso. Así, hermanos, estaban los discípulos en este pasaje. Acababan de experimentar un glorioso momento con Jesús. Y no solamente como observadores. Ellos habían estado participando de ese milagro al alimentar a la multitud. La multitud estaba admirada y ellos también. Estaba llena de admiración a Jesús. Los discípulos también estaban maravillados por el milagro. De hecho, hermanos, recordemos que el pasaje que leímos la semana pasada que no nos habla dónde sucedió ese milagro. ¿En qué momento se multiplicaron los panes? No sabemos si fue en las manos de Jesús, o si fue en las manos de los apóstoles, o si fue dentro de la canasta cuando se empezaron. No nos da la Escritura esa luz. Nadie supo cómo fue. Así es que estos hombres habían sido participantes y llevaban los discípulos el pan a las personas, y ellos quizás podían pensar: se está multiplicando en mis propias manos, o en las manos de Jesús, o en las estas, no lo sabemos. Ellos habían experimentado un momento glorioso.
qué privilegio era para servir a un Dios tan poderoso. Pero ahora los discípulos se encuentran en una situación total y absolutamente distinta. Existe una extraña transición. Pocas horas después de ese milagro de la alimentación de las multitudes, ahora se encuentran solos, se encuentran lejos de Jesús, se encuentran en medio de tinieblas, en medio de las olas que azotan su barca, a merced de los vientos, a merced de las olas, a merced de esa gran tempestad. Ahora están llenos de ansiedad y están llenos de espantos. Pero apenas hace unas horas estaban llenos de gozo y de fe. ¿Cuál fue su pecado? El único requisito para estar en medio de esa tormenta era haber seguido la voz de su maestro. Estar siguiendo a Jesús y obedecerle. Porque la Escritura nos dice que Jesús les dice a sus discípulos, adelántense. Y así es, hermanos. Así es. Ahora ellos están en una situación totalmente distinta. Pero Cristo lo sabía. Él lo había ordenado así. Y todo lo que estaban pasando lo usaría para bien de ellos. Estos son los recuerdos de Juan. Estos son los recuerdos de Juan. Yo recuerdo cómo el Señor nos mandó. Y en un instante ya estábamos en medio de una tormenta. No menos lo esperábamos, ya estábamos en medio de la tormenta. En el verso 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en la barca, iban cruzando hacia el mar de Capernaum como el Señor lo había indicado. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Pero en el verso 18 dice, entonces se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Esos son los recuerdos de un pescador, hermanos, de Juan, de un hombre dedicado a la mar, pero que ahora era discípulo de Jesús. Este hombre experimentado en el mar recuerda eso claramente, cómo el mar se levantaba. Decíamos, como enseñamos la semana pasada, que era el lago de Galilea. Ese lago se encuentra a 200 metros por debajo del nivel del mar, mientras que pronto, cerca de la orilla, pronto se levanta grandes montañas y peñascos. Está el mar y muy cerca prontamente se levantan esas grandes montañas y esos peñascos alrededor del mar de Galilea. Y esto hacía que se dieran las condiciones para que comúnmente se desataran ahí tormentas y grandes vientos en ese lago. Juan recordaba cómo se levantaba el mar. El verso 18, se levantaba el mar, son las palabras de Juan. Así como un gigante se levanta de su sueño, esas son las palabras de un pescador. Porque ellos contemplan el mar como si fuera un ser, un gigante, un monstruo dormido. Mientras está dormido tú puedes navegar sobre de él, pero cuando el monstruo despierta, pero cuando el gigante despierta, tiene gran poder. Y somos como nada frente a la inmensidad del mar. Juan recordaba cómo ese mar se despierta furioso, dispuesto a destrozar todo lo que estuviera sobre de él. Dice, se despierta con un viento poderoso que soplaba sobre de ellos. Los evangelios de Mateo y de Marcos nos dicen que esa tormenta sacó de curso la barca, que estaba ahora se encontraba bastante lejos de la tierra. Marcos nos dice que quedaron en medio del mar. Parece que ellos iban navegando, costeando, a ver si Jesús se les emparejaba y luego los subían. Pero la tempestad vino y los apartó más de Jesús, los apartó y ahora estaban en medio del mar, lejos de su maestro. Nos dice la Escritura que ellos se dedicaron a remar entonces sin fatiga. Ellos, al venir el viento y como pescadores, sabían lo que tenían que hacer.
Ellos tenían que remar con todas sus fuerzas, tratando de alcanzar la orilla. Intentaban desesperadamente alcanzar la orilla, salvarse. Nos dice Juan que al anochecer ocurrió esto. Esto es decir, durante la primer vigilia, que esto era entre las 6 y las 9 de la tarde, noche. Desde esas horas ellos estuvieron luchando. Y los Marcos y Mateo nos dice que estuvieron remando hasta la cuarta vigilia, es decir, hasta las 3 o a las 6 de la mañana. Durante toda la noche estuvieron luchando con ese mar embravecido. ¿Cómo estarían sus corazones? Cuando pasa 1 hora, 2 horas, la tormenta no cesa y cada vez las fuerzas se van acabando. Cuando los vientos en vez de calmarse parece que se incrementan y tus fuerzas cada vez son menos. Era la cuarta vigilia, hasta la cuarta vigilia, ellos luchando, remando con gran fatiga. El verso 19 penosamente nos ilustra cuál fue el fruto de sus esfuerzos, de todo ese gran esfuerzo que habían hecho. Penosamente ellos solamente habían remado entre 25 o 30 estadios, dice, ¿verdad? Eso representa una distancia entre 2 o 3 kilómetros. Toda la noche, y solamente habían podido ellos remar entre 2 o 3 kilómetros. ¿Cuántas cosas no habrían pasado por su mente? Si Jesús estuviera aquí, si aquel que alimentó a las multitudes estuviera aquí, pero nos mandó solos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está ahora que estamos en apuros? Jesús, hermanos, siempre está donde debe de estar. Jesús siempre está, siempre estuvo donde debía de estar. Y así mismo, hermanos, nosotros debemos entender que aunque creamos que estamos solos, nosotros debemos de entender, Dios está haciendo lo que debe de hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Dónde estaba Jesús? La Biblia nos dice, el texto que leímos nos dice que Jesús estaba orando. ¿En dónde? En la montaña, ¿verdad? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. O sea, ellos podían voltear y entre los relámpagos o la luna de esas fechas, porque nos dice que estaba cerca la Pascua, cuando la Pascua está regida por el calendario lunar y la Pascua cae en luna llena. Los días anteriores son días de lunas grandes. Ellos podían contemplar las montañas y decir, allá está Jesús. Allá está Jesús. Y nosotros estamos aquí en medio, llenos de pavor y de temor. Jesús estaba orando en lo alto de una colina. Él estaba orando. Pero nosotros debemos entender como lo entendía Juan. Juan recordaba, Jesús estaba allí orando. No estaba ocioso. Jesús estaba allí, y cuando nosotros vamos al texto y vemos a Jesús en la cima de la montaña y sus discípulos abajo enfrentando una gran prueba, bueno, a mí me viene pronto a la mente los recuerdos de David, porque Jesús mismo dijo que Él era el buen pastor. Y David, como pastor de ovejas, salía con sus ovejas, y como todo pastor en estas regiones, suelta las ovejas a pastar y el pastor se coloca en la cima de la colina a cuidar a sus ovejas mientras ellas pastan. Aquí está Jesús, hermanos. Jesús está orando. Jesús es el buen pastor. Jesús está vigilando. Jesús está vigilando a sus ovejas. Está cuidando de ellas. ¿Y cómo lo hacía? Orando por ellas. Intercediendo por ellas. Él no estaba demasiado ocupado con Dios como para olvidarse de ellos.
Él es el fiel pastor. Así está Jesús, hermanos, cuidando a cada uno de nosotros, cuidando de los suyos, mientras tú luchas, mientras tú batallas, mientras estás pasando una prueba. El Señor está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Él vigila, Él cuida a los que son suyos, orando, intercediendo por nosotros, porque Él mismo dijo: de los que me diste, no voy a perder a ninguno. Nosotros no sabemos si Jesús miraba desde la montaña, si Él lograba ver esa pequeña barca ya sacudiéndose en el lago. No sabemos si Jesús los miraba físicamente a la distancia, cómo esa barca se sacudía y se mezclaba con la brisa y las olas. Pero sí sabemos que Jesús sabía lo que estaban pasando. Sí sabía exactamente lo que sus discípulos estaban pasando. Hermano, así es que primero, repasando, debes entender que es normal que cada discípulo sea aprobado. Y segundo, quiero decirte que debes de recordar que siempre vivimos bajo la mirada amorosa de nuestro Señor. Cada uno de sus hijos está bajo la mirada amorosa de Cristo. Nunca nos les perdemos de vista. Es que no tienes por qué temer. Como los niños cuando están en el súper. Y qué sensación tan horrible. Quizás sean de las cosas que te puedas acordar de tu infancia. Cuando estabas en medio de una multitud, ibas con tus padres y de repente te soltabas de la mano y ya no los mirabas. Y estabas en un lugar que no conocías. ¿Cómo de niño te llenabas de terror, de pavor por sentirte solo? Y a veces, ¿qué pasaba? Que nosotros no lo mirábamos a nuestros padres, pero nuestros padres sí nos miraban a nosotros. Y, papá, aquí estoy. Hermanos, cada uno de nosotros estamos siempre bajo la mirada amorosa de Cristo. Y Él intercede, Él está en el lugar correcto, haciendo lo correcto, intercediendo por nosotros. Debes de recordar esto cuando te encuentres en una situación difícil. Jesús intercede por ti. Él es el que presenta las oraciones al Padre por nosotros. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, que traspasó los cielos, que fue a lo alto, al lugar donde debe de estar. Allá está nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro intercesor, está en los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso debe animarnos, como dice la Escritura, a retener nuestra profesión, a seguir adelante, a seguir esforzándonos, a seguir creyendo. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, este intercesor que tenemos en lo alto, se compadece de nuestras debilidades. Es que Jesús, hermanos, Jesús estaba allá, pero Jesús planeaba ayudarlos. Jesús sí planeaba ayudarlos, pero en su tiempo perfecto. Él iba a ir a ellos en el tiempo perfecto, porque la sabiduría de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, de saber todas las cosas, de poder todas las cosas de Dios, estas cosas de Dios, sus atributos de Dios nunca tienen prisa. Siempre se manifiestan en el momento correcto, en el momento preciso. A su tiempo actuará. El salmista en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. Fija, el salmista dice: voy a voltear a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
¿Saben qué? Jesús no se quedó dormido. ¿Qué podrían estar pensando Jesús, los discípulos de Jesús? Jesús está orando allá, quizás se queda dormido, se olvidó de nosotros. No, el salmista dice, yo voy a voltear a los montes, de allá, de la altura, va a descender mi socorro. Porque mi Dios no se duerme. Dios no está desconectado, Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Él está atento. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es el que te vigila, el que te cuida. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él está ahí como tu sombra, donde quiera que está. Él está allí. Siempre está allí. ¿A dónde vas que no vaya tu sombra contigo? Así está Dios con su pueblo. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Tu alma. Recuerde bien esto, ahorita lo vamos a traer a la memoria. Jehová te guardará de todo mal, de las cosas externas, pero dice, pero va a guardar tu alma. Tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estas son las promesas de Dios para Israel. ¿Quién es Israel? Nosotros, sus hijos. Cada uno que ha puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Estas son las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Así es que Jesús viene a ayudarlos. En el verso 19 nos dice que vieron a Jesús que venía. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Jesús bajó a la colina para animar a sus discípulos. Jesús estaba intercediendo por ellos, pero Jesús no se quedó ahí. Jesús viene a ayudarlos. La ayuda viene, la promesa, lo que vimos en el Salmo, Él viene a ayudarlos. No los está desde arriba observando con indiferencia. Así como nosotros debemos entender que tenemos un Dios que está en el cielo, no mirándonos solamente, sino que a su tiempo Él desciende para traer la ayuda que necesitamos. Cuando faltan las fuerzas, viene a ayudarnos con nuevas fuerzas. Cuando se acaban las fuerzas, Él es el que viene a animarnos y a fortalecernos. Pero ¿cómo viene Jesús? Jesús llega y se presenta de esta manera. Viene caminando sobre las aguas. Viene de una manera espectacular. Viene como el creador de los cielos y de la tierra. Viene como el todopoderoso. Viene sobre aquel que tiene poder y dominio sobre las leyes de la naturaleza. Viene caminando sobre las aguas. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, decía el salmista. Y vemos aquí a Jesús caminando sobre el agua. ¿Por qué? Es importante. ¿Por qué podemos relacionar esto? Porque el que venía caminando sobre las aguas era el creador de los cielos y de la naturaleza. Las mismas leyes de la naturaleza, el Señor tiene dominio sobre de ellas. Todas las cosas creadas están bajo su completo control. ¿Qué nos dice esto? Jesús caminando sobre el agua, que no hay nada, no hay ninguna cosa que esté fuera del control o del dominio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de aquel que nos guarda. Viene mostrándose con poder como el Todopoderoso, el que tiene dominio absoluto sobre todo, el que es el Rey que rige a su creación. Viene mostrándose, dando evidencia de que todas las cosas están sujetas a Él. Todas las cosas están sujetas a Cristo, aquel que te ha salvado. Eso que estás pasando, sí, eso que estás pasando. Esa circunstancia difícil,
No hay nada que esté fuera del control absoluto de Jesús. Eso es confortante. Eso es confortante. Cuando Él te dice, tu ayudador es este. Cuando la Biblia nos dice, este es el que viene a ayudar a sus discípulos. Dios tiene el control de todo. No hay nada fuera de sus capacidades. Ahora, hermanos, siempre que Dios se manifiesta así en la Escritura, de una manera tan asombrosa, mostrándose como el Todopoderoso, dice los discípulos que cuando le vieron caminar, que venía caminando sobre Él, se espantaron, les causó terror. Imagínense en medio de la noche, con la brisa de las olas, la espuma de la mar, el oleaje, y de repente aparece una figura. Aparece una figura que viene hacia ellos y va tomando forma. ¿Quién no tendría miedo? ¿Quién no se espantaría? Los sinópticos, los otros dos evangelios nos dicen que cuando vieron esa figura que venía hacia ellos, se espantaron a tal grado que gritaron, ¡es un fantasma! Se horrorizaron. Cuando Jesús se manifiesta como el Todopoderoso en la transfiguración, con esa gloria, los discípulos dice tuvieron gran temor. Cuando Jesús, en otra ocasión también, cuando se desata una tormenta y va con sus discípulos y Él va durmiendo, son dos situaciones distintas. Y se para y le dice y reprende a la tormenta. Dice que los discípulos dejaron de temer la tormenta y se aterraron por el hombre que iba con ellos ahí, Jesús. Cuando Jesús se manifiesta como el Todopoderoso, ellos se llenaron de temor, gritaron, es un fantasma, es un fantasma. Y el temor era porque ellos no reconocían y no entendían que era Jesús. La Biblia nos dice que como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Como un padre se compadece de sus hijos, así, de esa misma forma, esa palabra en ese salmo significa de la misma forma que el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor de aquellos que le temen. Ahora, hermanos, ¿cómo se compadece un padre de sus hijos? Nuestros hijos necesitan crecer, nuestros hijos necesitan madurar, nuestros hijos necesitan ser hombres de bien, educación, ¿verdad? Carácter. La Biblia dice, así el Señor se compadece de los suyos, como el Padre de los hijos. Como padres, nosotros dejamos a nuestros hijos a veces pelear sus propias batallas. Y es necesario hacerlo porque necesitamos que desarrollen su carácter. Sin embargo, estamos allí, ¿verdad? Cuidándolos. No, sí puedes. No, no puedo. No, sí puedes. Hágalo. Hágalo. Y el niño puede entrar, o los hijos pueden entrar en crisis por la prueba que el padre les está poniendo. Pero después les ayudamos. Así el Señor, hermanos. Nosotros necesitamos el carácter de Cristo, está siendo formado en cada uno de nosotros. Y el Señor nos hace entrar por pruebas, por dificultades tremendas. Pero recuerden, el salmista dice, como un padre se compadece, así se compadece el Señor de los que le temen. Él va a llegar y Él viene a socorrernos cuando se acaban las fuerzas, cuando parece que ya no podemos más. Y si la situación persiste, es porque todavía el Señor está tratando con nosotros. Amén, hermano. Ese es ¿y qué pasa con cuando ejercemos ese trabajo con nuestros hijos? El resultado, hermanos, ¿verdad? Que es el crecimiento de nuestro propio hijo. Es para el bien de nuestro propio hijo. Es para el bien soltarlo tantito para que
para que se forje su carácter. Y no es que lo soltemos, estamos allí. Pero Él necesita experimentar ese temor, eso que está ocurriendo dentro de su ser para formar su carácter. Así, hermanos, el Señor. Ay, Dios, si el pastor les contara. Pero usted tiene su propia historia. Usted es hijo de Dios. Y yo no necesito conocer específicamente cómo usted se siente. Pero yo estoy seguro que esa opresión, esas dificultades las ha pasado. Pero lo que sí puedo decirle es que el resultado será para su bien. Y que cada vez seremos más semejantes a Cristo. Así viene el Señor, dice, viene el Señor mostrando su poder y viene en el momento oportuno delante de ellos y están llenos ellos de temor. En el verso 20, cuando los ve llenos de temor, les dice, más les dijo, yo soy, no temáis. Así es que Jesús observa, nos vigila, nos cuida, acude, viene a nosotros, y nos ayuda, hermanos. Una de las bendiciones más grandes de ser cristiano es que usted nunca más estará solo. No nos encontraremos solos jamás. Si usted ha creído en el Señor, nunca más se encontrará solo. No tenemos que echar de menos a Dios nunca. En ninguna situación. Jesús siempre estará con nosotros. El Evangelio de Marcos y de Mateo, ellos escriben que Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Viene hacia ellos esa sombra, están aterrados porque no pueden entender qué es lo que está frente a ellos, que está caminando sobre el agua, pero de repente se escucha una voz entre las olas que viene de esa figura, de esa persona, y les dice, tengan ánimo. Juan sabía, ellos sabían, ese tono de voz, esa voz, yo la conozco, es Jesús, es nuestro Maestro, es Él el que está caminando sobre las aguas, y esa voz escucha y les dice, tengan ánimo. La palabra en el original, en el griego, significa tengan valor. Sean valientes. Sean valientes. Porque Jesús sabía que estaban llenos de temor. Lo acaba de describir el verso anterior. Y cuando viene el Señor, Él da estas palabras. Sean valientes. De afuera de la barca, pero ahora cerca de ellos y a la vista de ellos, el Señor envía su palabra a ellos y les dice, sean valientes. Tengan ánimo. Y les dice, yo soy. Ellos reconocieron su voz. No les dijo, yo soy Jesús. Yo soy el salvavidas, no les dijo, simplemente les dijo, yo soy, y ustedes saben quién soy yo. Yo soy, y tú ya sabes quién soy yo. Eso es maravilloso, hermano. Yo quiero imaginar a Juan recordando estas palabras. Jesús no tuvo que decirnos su nombre, ni tuvo que añadir nada más. Jesús simplemente nos dijo, yo soy, porque nosotros ya le conocíamos. Ya conocíamos de su poder, ya conocíamos de qué era capaz de hacer, ya habíamos experimentado otras muchas veces que nos había ayudado, y ahora nos dice, sean valientes. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que camina sobre las aguas, el Todopoderoso. Yo soy el que está viniendo en su ayuda. Sin duda, Jesús les entrega estas palabras para disipar el temor que había en ellos. Si ellos hubiesen escuchado
otra voz que no fuera la de Jesús. Ah, eran otros pescadores, que eso que se ve allá, son otros pescadores que están tan bien como nosotros. Ellos no se hubiera disipado el temor en ellos. Pero aquella voz venía de aquel que ellos conocían. De aquel que ellos conocían. De aquel que había estado con ellos. Y esta vez Jesús no necesita decir nada más que yo soy. Yo soy el que ustedes conocen. Yo soy el que ha estado con ustedes y ha tenido cuidado de ustedes. Sin duda, al saber que era el Hijo de Dios, para Juan, para todos estos discípulos llenos de temor, ahora estaba cambiando todo. Yo quiero decirte, hermanos, Dios no ha dejado de ser Dios. En medio de tu situación difícil, Dios no ha dejado de ser Dios. Recuerde eso, hermano. Si nosotros volteamos y vamos al Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios le susurraba a Israel, a su pueblo en el desierto? A través de Moisés, Dios le susurraba a su pueblo, cariñosamente le decía, Israel, yo soy. En medio de la prueba en el desierto, Dios le decía a su pueblo, yo soy el que soy. Yo soy. Y se manifestaba a ellos y una y otra vez. Hermanos, ahora el Verbo se ha hecho carne. Ahora está Jesús. Y es Él el que nos dice, yo soy tu ayudador. Yo soy. Sean valientes. Sean valientes. Sean valientes. Cobren aliento. Jesús nos alienta de esa misma manera, hermanos. Alentando a su pueblo. Diciéndonos, yo soy. Yo no he cambiado. Por último, les dice, en esta frase encontramos un mandato. Dice, no temáis. Y está escrito en el griego como una orden. Es un mandamiento. Está escrito de una manera enfática. Jesús estaba dando en ese momento una ordenanza y decía, no temáis. No temáis. Sin duda, el temor en estos discípulos estaba creciendo. Conforme las horas pasaban y sus fuerzas menguaban, el corazón de ellos iba desfalleciendo, las esperanzas se iban acabando. Iba creciendo ese temor hacia la muerte cada vez más. Pero ahora viene aquí Jesús. Mientras ellos están pensando, moriremos sepultados bajo estas aguas, Jesús llega y les da una orden y da una palabra y les dice, no temáis. Aquí está el milagro. Este es el milagro. Mientras en otra ocasión que ellos habían estado en una tormenta similar, la que acabo de mencionar, y Jesús se para y reprende a la tormenta. Dice Jesús, lo despiertan, que él iba en la barca, y reprende a la tormenta, y la tormenta se cesa. Esta es otra ocasión, pero ahora Jesús reprende al miedo que hay en sus corazones. Él ordena y dice, no teman. Y la tormenta que está dentro del corazón de los discípulos se apacigua. Se apacigua. Se apacigua. Esa es la obra que está haciendo aquí Jesús, hermanos. Una obra interna en el corazón de sus discípulos. Él les dice, ya, no temas. Aquí está tu guardador, Israel. Israel, aquí está el que te guarda. Israel, aquí está el que te cuida. Israel, aquí está el que te sigue como una sombra. Aquí está. No temas.
no temas. Ese es el milagro maravilloso que está ocurriendo aquí. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Y mi argumento para sostener esto, hermanos, es lo que dice la Escritura que sucedió después. Inmediatamente después, lo narran los otros evangelios, que Pedro le dice, cuando le dice el Señor, no temas, entonces Pedro dice, Señor, dime que vaya contigo y yo voy. ¿Que no estaban llenos de miedo y de pavor y decían que era un fantasma y que estaban abnegados por la tormenta que estaba cayendo sobre ellos? ¿Dónde está el temor? Ahora uno de ellos está dispuesto a salir de la barca porque el temor se fue. El temor se ha ido. La tormenta que estaba dentro de ellos, esa opresión de temor a la muerte, a lo que iba a pasar, se había esfumado. Y ahora el valor estaba en ellos. Y el más atrevido de todos dice, yo voy. Y Pedro dice, yo voy. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que hace el Señor? El Señor nos da su palabra. El Señor nos recuerda sus promesas. El Señor nos da de nuevo su palabra y nos dice, yo estoy ahí como tu sombra, no temas. Cobra valor, ten ánimo y sigue adelante. El Señor en esta ocasión no calmó la tormenta, no reprendió a la tormenta. De afuera de la barca les dice, no teman. Y los discípulos cobraron gran valor esa noche. ¿Se da cuenta el resultado de este milagro? Fue un crecimiento en el carácter de los discípulos, en la fe de los discípulos. Hermanos, nos juntamos a orar una y otra vez para que el Señor cambie las situaciones, ¿verdad? Y estamos orando por una cosa. Hermano, sigue orando, persiste en la oración, pero recuerda sus palabras, sus promesas, y glorifica a Dios en ello. Esfuérzate y sé valiente, hermano, y sigue adelante. Sigue adelante y sigue enfrentando las cosas que estés enfrentando, sabiendo que Dios está ahí, está trabajando contigo, y que no se van a acabar. Si todavía la situación está ahí, es porque todavía Dios está queriendo hacer algo contigo. ¿Cuál fue la respuesta a esa señal? En el verso 21. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual, dice, llegó enseguida a la tierra a donde iban. Con Jesús a bordo, el viaje se cumple feliz, seguro y rápido. Solo no llegarás a ningún lado. Solo gastamos nuestras energías. Solos acumulamos temores y ansiedades. Pero con Jesús a bordo, el Señor nos lleva siempre a buen puerto. Esto fue un milagro para Juan, porque cuando lo describe en el 21 dice, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. ¿Qué sucedió allí? Estaban en medio del mar, con la tormenta, pero ahora Jesús sube a la barca y están en la orilla. ¿Qué sucedió allí? ¿Un milagro? Puede ser. O un milagro mucho mayor, que la perspectiva de los discípulos, al saber que Jesús ya estaba con ellos, el viaje se les hizo como nada. El resto del transcurso hasta la orilla se les hizo como nada, como un instante. ¿Qué sucedió? No lo sé. No lo sabemos. Pero es verdad, hermanos, que con Jesús en nuestras vidas, todo lo que queda por delante va a ser como nada. Como nada. Porque Él está con nosotros. Quiero que vaya al Salmo 107. Con esto termino.
¿Lo tienen ahí? Dice la Escritura: ellos han visto las obras de Jehová y las maravillas en las profundidades. Está hablando de los marineros. Porque habló e hizo levantar el viento tempestuoso. ¿Quién hizo levantar el viento tempestuoso? Dios, el que habló. Que encrespa sus ondas, suben a los cielos, desciende a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, se llenan de temor. Y toda su ciencia, todas sus capacidades, todo lo que ellos saben es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Qué hermoso es nuestro Señor. Aunque no lo sepamos, hermanos, no sepamos cómo sucedió esto con los discípulos, Jesús hace el viaje más corto. Si clamamos a Él y esperamos en Él, el Señor es nuestro ayudador y Él vendrá. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias.